Buenos días. Vamos a continuar con la prédica, con la serie de Primera de Pedro. Así que vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Primero de Pedro 2. Nosotros podemos recordar cómo venía el contexto. Son hermanos nuestros del pasado, perseguidos por su fe, que han sido muchos de ellos torturados, muchos de ellos han perdido sus familiares, pero todos los que están siendo los primeros receptores de esta carta han tenido que dejar su hogar, han tenido que dejar su tierra, han tenido que dejar sus herencias, han tenido que dejar sus propiedades y han tenido que emigrar. ¿Para qué? Para solamente continuar viviendo o evitar alguna de las torturas que recibían los cristianos en Roma. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar a quién le está escribiendo primero, quién está escribiendo la carta. Sabemos que Dios les habla, en este caso a través de Pedro, pero es Dios el que está hablando, y a quienes, a estos hermanos del pasado, de hace 2000 años, que tuvieron que huir de sus lugares para poder continuar viviendo o para tener su integridad física. Y Pedro les escribe a ellos, Pedro los quiere alentar, les quiere recordar grandes verdades, y él comienza esta carta recordándoles la salvación, la importancia de la salvación. Incluso hay una oración larguísima del 3 al 12 en el capítulo 1 que habla de la salvación y es el tema principal. Y luego en el 2 vuelve a enfatizar sobre la identidad de estos hermanos, que en realidad es la identidad de todos los cristianos. Voy a leer del 1 al 8 y hoy vamos a comenzar a partir del versículo 9, vamos a leer 1 Pedro 2, 9 al 10. Pero primero leo del 1 al 8. 1 de Pedro 2, 1 al 8. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados. Acá vemos que les recuerda su identidad y algunas implicancias prácticas, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en los domingos anteriores. Y hoy vamos a ver el versículo 9 y el 10, donde podemos ver que se vuelve a enfatizar la identidad y que son honrados y también son amados, ¿sí? Entonces leemos el 9 y el 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y comienza con esa palabra que hemos mencionado varias veces, pero. Y el pero establece generalmente un contraste entre dos ideas. A veces un complemento, pero muchas veces un contraste. Había hablado de aquellos que eran desobedientes a Dios, que tropezaban con la piedra angular, que desobedecían a Dios, y establece un contraste. Ahora comienza diciendo pero, y ahí esta sección comienza desde este contraste. Pero, y ahí va a agregar aspectos de la identidad de los hijos de Dios. Después de este pero, los va a contrastar con los desobedientes, con los que tropiezan, y va a decir pero, y va a agregar aspectos de la identidad de Dios, de los hijos de Dios. Fíjense qué importante para recibir aliento al cristiano, cómo Dios les recuerda la identidad a los cristianos, a sus hijos. ¿En dónde reciben los cristianos aliento? Recordemos quiénes son los primeros lectores de esta carta. Gente que necesita aliento. No es autoayuda, no es positivismo, es recordarles una verdad, su identidad. Dice, pero
Pero, y ahora va a hablar de esta identidad, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fíjense estas 4 cosas, 4 aspectos de la identidad que estos primeros hermanos tenían que recordar. Muchos de estos hermanos que tenían que recordar su identidad o aprender su identidad no eran judíos, eran gentiles. Y fíjense, linaje escogido, como si fuese una raza diferente, seleccionada, pero no por méritos, sino por gracia, y puede indicar la selectividad de una familia. Está indicado el parentesco espiritual en el caso de los cristianos. Son algo diferente, son como una familia diferente, un linaje diferente. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en estos términos porque en nuestro entorno no hay realeza ni nobleza, pero quizá donde nosotros vemos más fuerte la idea de linaje es en las personas que tienen perros de raza. Las personas que tienen perros de raza tienen un documento del perro que es un pedigrí. El pedigrí dice quiénes son los padres, algunos tienen premios por cómo representan a la raza. Entonces, son un linaje escogido. Y siguen cruzando perros del linaje escogido para seguir produciendo y manteniendo ese linaje escogido. Bueno, los perros no eligieron eso. Eso lo eligieron los hombres. Los hombres hemos creado la raza de los perros. La especie no, pero la raza la hemos creado nosotros eligiendo algunas características de los determinados perros. Todo el banco genético de los perros está en los lobos y eso es lo que creó el Señor. Pero nosotros metimos mano y dijimos, bueno, queremos perros más bajitos. Y bueno, todos los lobos más bajitos hasta que quedaron los perros más bajitos y así. Hemos elegido que sean blancos. Bueno, el dogo argentino tiene 50 años como raza más o menos, se creó acá en Córdoba, cruzaron varias especies, se lo hizo albino. Entonces, ¿por qué albino? ¿Y por qué de este tamaño? Y también se lo hizo muy tolerante al dolor, y se lo hizo así, ¿para qué? Para cazar pumas, para cazar jabalíes. Hicieron un linaje escogido. Escogieron varios linajes, pero luego establecieron el propio. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar así entre los humanos. Pero Dios dice, ustedes son linaje escogido. Son una familia especial. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Nuestro parentesco es con Dios. Dice real sacerdocio. Y por ahí en nuestro idioma frecuente, cuando pensamos en real, pensamos en verídico. Pero acá no está hablando de lo verídico, es todo verídico. Lo que está hablando es que somos parte de la realeza. Somos sacerdotes que son parte de la realeza. Mediadores entre el Rey Divino, el Dios que reina, y el mundo. Somos los sacerdotes del Rey y somos parte de la realeza porque somos parientes del Rey. ¿Quién es el Rey? Nuestro Padre. Entonces fíjense cómo podemos ir sacando pecho. En nuestra doctrina reformada estamos muy acostumbrados a humillar al humano. Y está bien. Y de esta manera Dios es glorificado también recordándole la identidad espiritual y nueva que tienen los regenerados, los nacidos de nuevo. Entonces fíjense, son linaje escogido, son real sacerdocio. Son una nación santa, un pueblo consagrado, dedicado a Dios. Y dice también, pueblo adquirido para posesión de Dios, comprado para ser un especial tesoro de Dios. Fíjense que nosotros por ahí tenemos celo de que el otro no tropiece. Y a veces lo tenemos, a veces no, pero cuando nosotros los argentinos tenemos mucho celo de que otro no tropiece, generalmente está relacionado al orgullo. No le vamos a decir algo bueno, no vaya a ser que se lo crea. Nos definimos protectores de la autoestima, de la sanidad de la autoestima del otro. Somos los protectores. No le vamos a decir nada lindo, nada bueno. No vaya a ser que se la crea y lo haga tropezar con mi halago, lo haga tropezar con mi ánimo. Entonces somos los guardianes de su integridad espiritual, solo en esto. Y nos cuesta mucho, somos muy tacaños con las buenas palabras y somos muy derrochadores de palabras que desalientan. Todos, todos. Y somos así, y derrochamos palabras que hacen mal, palabras que hacen daño, palabras que son verdad, pero no seamos tan protectores de que el otro no se la crea, porque en realidad el otro puede recibir aliento a través de verdades espirituales. Y acá Dios, a través de Pedro, a estos hermanos del pasado que estaban sufriendo mucho, Dios dice, esta gente necesita recordar su identidad. Y fíjense que Pedro no ha estado exhortando todavía a estos hermanos en el sentido de retarlos. Los ha estado exhortando en el sentido de animarlos. Fíjense qué bueno es el aliento, qué bueno es el ánimo. No dice Pedro, no les voy a decir nada, no vaya a ser que estos hermanos terminen siendo argentinos, tan orgullosos, pecho de paloma, frente en alto.
Dice, no, recuerden, son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para que sean su posesión. Nosotros podemos comprar algo para tirarlo o podemos comprar algo para atesorarlo. Y Dios ha decidido comprarnos para atesorarnos. Somos su especial tesoro. Estas cosas eran cosas exclusivas de Israel y algunas eran exclusivas de alguna familia de Israel. Por ejemplo, ¿quién podía ser rey? Solo de la línea de David. ¿Quién podía ser levita? Solo de la línea de Leví. Pero fíjense, no solo eran exclusivas de Israel, sino que eran exclusivas de alguna familia de Israel. Y ahora son para la iglesia. Porque el evangelio ha llegado a los gentiles y Dios ha decidido hacerlos parte. Y ha ido más allá de las fronteras de Israel y más allá de los límites de cada línea genealógica. Entonces establece algo, Dios diciendo que es nuestro Padre, establece que somos parte de su familia. Y ser familia de Dios es mucho más importante y mucho más honorable y hay mucha mayor honra que en ser familia del rey David o ser familia de Leví. Dios está alentando a sus hijos a través de recordarles su identidad. Lo interesante es que toda esta identidad no está forjada en mérito de sus hijos, está forjada en gracia de Dios. Y ahí es donde podemos recibir la humildad que viene a través de la humillación. No te la creas, no es porque vos sos tan grosso que Dios se sentía solo en el cielo y dijo, lo voy a salvar a tal, porque la soledad que hay en el cielo, sin Él, el cielo no sería lo mismo. O ustedes son los Messi, los Maradona de la tierra, entonces los necesito para mi trabajo en la tierra. No, Dios no lo hizo en ese sentido, sino que lo hizo para demostrar su gracia. Y dentro de su gracia está honrarnos con esta gran identidad que nos ha dado a nosotros, los hijos suyos. Somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos pueblo adquirido para posesión, para tesoro de Dios. Y esto en el pasado era algo muy exclusivo, era imposible de elegir y sigue siendo así, imposible de elegir. ¿Por qué somos esto? Porque Dios decidió que esto sea posible. No hay rango más elevado que el que Dios le ha dado a sus hijos. Nosotros podemos establecer en la nobleza muchos títulos. Yo no los conozco todos, sé que el más alto es el rey y el más bajo es el varón, con B larga. En el medio están los duques y otros títulos de nobleza que no conozco. Pero fíjense esto, está diciendo cosas que son lo más alto de la tierra. Son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido para posesión de Dios. No hay rango más elevado que el que Dios le ha dado a sus hijos. Y no importa lo que diga el mundo, importa lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que los cristianos han recibido la posición más elevada de todas al ser llamados hijos de Dios, con todo lo que eso implica. Dios nos ha involucrado y nos ha hecho partícipes, miembros de su familia. El Dios del universo nos ha hecho miembros de su familia. Y, por otro lado, hay una continuidad de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia al formar un pueblo para Él. Esta identidad es una gran honra de parte de Dios para nosotros. Somos identificados por Dios y honrados por Él al darnos esta identidad. Fíjense qué hermosa es la identidad que nos ha dado a los cristianos. Es una identidad que no podemos merecer, que no podemos ganar. Es una identidad que forma parte de la gracia divina para su pueblo. Es una identidad colectiva en donde cada uno individualmente es reflejo del todo. Esto es lo que somos todos. Pero no todos cada uno, sino que somos un todo, y ese todo es esto. Y nosotros somos un reflejo, cada uno de nosotros, de esta identidad colectiva. En la antigüedad, la filosofía individual, la manera de vivir la vida, era menos individualista que ahora. Ahora cada vez somos más individualistas, más hacia adentro. En la antigüedad la gente vivía muy separada, y cuando se reunía prácticamente comían juntos, prácticamente convivían. Nosotros en las ciudades vivimos muy pegados uno al otro y a veces ni le conocemos el nombre al del lado. Porque no nos interesa, porque no tenemos tiempo, porque decidimos relacionarnos con otras personas. Pero a lo que voy es que toda la humanidad ha ido creciendo en función al individualismo. E incluso cuando hay un colectivismo es con intereses individualistas. Y una de las preguntas más comunes que hacemos a la hora de acercarnos a alguien es preguntarle ¿a qué te dedicas? Porque es importante y nos da un parámetro de la persona, algunos indicios de su personalidad, algunos indicios de sus capacidades, de sus habilidades. Entonces le preguntamos ¿a qué te dedicas? Esa es una de las preguntas más importantes que le hacemos a la persona.
Pero en el pasado no era esa la pregunta más importante. En el pasado, sobre todo de los hermanos de la época antigua, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, una de las preguntas más importantes, una de las informaciones más importantes de la persona era esta: ¿con quién estás emparentado? ¿De quién sos pariente? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te emparentas? Y dando respuesta a esa pregunta, Dios dice: ustedes son mis hijos, son mi pueblo, son mis sacerdotes, son el linaje que yo escogí, son mi tesoro. Y Pedro, inspirado por Dios, está dándole ánimo a estos hermanos. Ustedes son parte de la familia de Dios. Y esto es importante, porque muchas veces el mundo, igual que a nuestros hermanos del pasado, el mundo nos castiga, el mundo nos define, el mundo nos identifica. ¿Y dónde vamos a sacar aliento? ¿Haciendo que el mundo hable bien de nosotros? Muchos cristianos buscan ahí su aliento. Y es tristísimo porque pierden su relevancia en el mundo a través de su identificación con el mundo y su semejanza al mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿de dónde tenemos que sacar nuestro aliento? De donde Dios lo da, en nuestra identidad dada por Dios. ¿Con quién te emparentas? ¿Con quién te relacionas? Con Dios. No hay ninguna honra más importante que esta: ser llamados hijos de Dios. Y esto ha sido por su voluntad y por gracia. Es una identidad que este pasaje enfatiza. Ustedes son de Dios. Son de Dios, son propiedad de Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Son de Dios. Y esta identidad no queda así nomás. No es que pone una etiqueta sobre nuestra frente y dice: bueno, fíjense qué hacen. Sino que le da un propósito a Dios a esta identidad. Fíjate cómo sigue el versículo. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una parte fundamental de esta identidad es el propósito que tiene: anunciar las virtudes de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En este pasaje simplemente dice: nos llamó de las tinieblas a su luz. Ni más ni menos. Es increíble lo que hizo Jesús. Nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Anunciar sus virtudes. Nuestra salvación, en parte, tiene este propósito. Nosotros tenemos tanto antropocentrismo, tanto de meter al hombre como el centro de todo lo que vemos, que incluso pensamos que lo más importante del cielo no es sufrir más. Y el cielo no es antropocentrista, no es donde el humano es lo más importante. Y en la salvación nos pasa lo mismo. Entonces todo se trata de nosotros y Dios dice: no, ustedes son salvos para anunciar las virtudes de Jesús. Yo pensé que yo era salvo porque sin mí no podrías vivir, Señor. Te duele mi ausencia. Dios ama, pero no nos necesita. Y ha decidido amarnos. Él ha decidido poner esta carga de valor sobre nosotros. No está en nosotros ese valor. Y en función de eso dice: ustedes son salvos para que anuncien las virtudes de Jesús. Mucha gente vive su salvación sin cumplir con el propósito de esa salvación, que va mucho más allá de huir del castigo de Dios. Parte del propósito dado por Dios para la salvación es anunciar las virtudes de Jesús. Y si nosotros prestamos atención sobre cómo Pedro usa a lo largo de la carta esta idea, vamos a descubrir que no se trata solamente de alabar a Jesús, sino de darlo a conocer a Jesús, anunciar las virtudes de Jesús al mundo caído. Entonces fíjense qué interesante lo que hace Dios a través de Pedro. Sabe Dios que estos hermanos del pasado están en un mundo hostil, que los trata hostilmente, injustamente. Les recuerda su identidad, les recuerda que ellos, por más que reciban una definición de parte del mundo, no es tan importante esa definición, sino la que Dios les da a ellos, la identificación que Dios pone sobre ellos. Pero no les dice: aíslen del mundo, sino predíquenle al mundo. Anuncien las virtudes de mi Hijo a este mundo. Anuncien las virtudes de aquel que nos llamó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro cristianismo se debe ver afectado por este propósito, por esta actividad que divulga las virtudes de Jesús. Anunciamos virtudes todos los días anunciamos virtudes de algo. Por ejemplo, el futbolero anuncia las virtudes de su equipo de fútbol. Y gane o pierda,
el futbolero, le gusta defenderlo y le gusta recordar las glorias pasadas o presentes. Justo yo soy simpatizante de un club de acá del barrio que tiene solo glorias pasadas. Y no soy muy futbolero, entonces no anuncio sus virtudes. Pero aquel que sí es futbolero, anuncia sus virtudes. No importa si pasaron 70 años, sigue anunciando las virtudes del glorioso Instituto Atlético Central Córdoba. Yo no, pero por algo le pusieron la gloria. Y hay algunos que van, buscan y saben, porque su abuelo les contó, su papá les contó, ellos saben por qué se le dice la gloria a Instituto Central Atlético de Córdoba. Y anuncian las virtudes de su equipo de fútbol. Pero el cristiano nunca debería pasar más tiempo anunciando las virtudes de su equipo de fútbol que anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces anunciamos las virtudes de nuestros hijos. No importa si es un garabato. Si Pedro hizo algún dibujito, creo que lo voy a admirar con más atención, le voy a mostrar con más orgullo y con más alegría que mirando una obra de Da Vinci. Mi hijo hizo, mira, 2 ojos, no 3, 2 ojos, una nariz, una boca. ¡Ah! Y anuncio las virtudes de mi hijo, porque estoy contento por lo que hice. Y lo veo a Da Vinci y digo, bueno, sí está bueno, qué buen dibujante. Y la verdad que a mí me colmó de más lo que hace mi hijo que lo que hace Da Vinci. Y anuncio las virtudes de mi hijo. Y es así, y vos también anuncias virtudes todo el tiempo. Otros anuncian las virtudes de sus habilidades, las que tengan, laborales o de otro tipo. Y a veces destacamos en algo y lo hacemos saber al resto. Es nuestra manera de compartir lo que nos brinda alegría porque nos sale bien. No es que siempre es porque somos unos creídos. A veces hay gente que le sale bien algo y esa gente comparte la alegría de que algo le sale bien y se lo comparte a otro y anuncia las virtudes que tiene, sus habilidades, pero no es siempre porque se la cree. A lo mejor tiene un pequeño complejo de inferioridad y se siente así igual que el resto. No es que siempre somos todos creídos y todos orgullosos, somos todos orgullosos, pero no siempre somos creídos. Y anunciamos virtudes del equipo de fútbol, de nuestros hijos, de nuestros padres, del trabajo, de las habilidades que tenemos, de la sabiduría o el conocimiento o la picardía o lo que sea que tengamos. Anunciamos virtudes todo el tiempo. Y eso muchas veces no está mal. Pero cumplimos con el propósito de anunciar las virtudes de Jesús, porque eso es fundamental. Ese es el propósito, uno de los propósitos de nuestra salvación. Anunciar las virtudes de Jesús. ¿Somos conscientes de la importancia de cumplir con esto? Nosotros, ahora no voy a hacer las preguntas, muchas veces usé esta ilustración. Nosotros sabemos que hay cosas que tienen un propósito. Por ejemplo, este martillo tiene un propósito. Un martillo de verdad, como los magos, hace ruido todo. Es un martillo de verdad, tiene su función, tiene su razón de ser, y nosotros podemos tener un reloj en la muñeca. Y supongamos que yo tengo que hacer un pequeño ajuste en mi reloj con este martillo. Entonces supongamos también de que este martillo yo lo pudiera personificar, o sea, atribuirle características humanas de persona. Entonces digo, bueno, el martillo con muchas buenas intenciones va a tratar de arreglar mi reloj. ¿Cómo se sentirá el martillo tratando de arreglar mi reloj? ¿Cómo se va a sentir? Y se va a frustrar, va a quedar triste, se va a sentir inútil, va a desalentarse. ¿Por qué le va a pasar eso? Porque el martillo no fue creado para arreglar un reloj. Puede tener las mejores intenciones, pero no fue creado para eso. Entonces, por otro lado, yo puedo agarrar una tabla y un clavo y usar el martillo, y el martillo va a decir, ¡ja, ja! Ahora sí, para esto fui creado, para otra cosa no. Y muchas veces los cristianos tienen sentimientos de inutilidad, tienen sentimientos de depresión, sentimientos de frustración. Muchas veces el cristiano se mete en un pozo triste y muchas veces es porque no está siendo creado, no está siendo parte del propósito por el cual fue creado en Cristo, por el cual fue salvado. Entonces, muchas raíces de la depresión en los cristianos tiene que ver con no hacer lo que Dios pide de uno, porque fuiste salvado para eso. Isaías 43:7 dice que fuiste creado para su gloria, por su gracia fuiste salvado, pero para su gloria. Acá dice que parte de tu identidad hace que tengas un propósito, y tu propósito, uno de tus propósitos es anunciar las virtudes de Jesús. Si vos no funcionas para aquello para lo cual fuiste creado en Cristo, o salvado, es muy posible que aparezcan esos sentimientos de frustración, de depresión. ¿Por qué? Porque Dios te bendice
diciéndote dónde está tu propósito y sabes que cumpliendo los propósitos vos caminas en plenitud. Pero cuando vos no caminas en plenitud, no cumplís con tu propósito, aparecen sentimientos de frustración, sentimientos de inutilidad, incluso hasta depresión. ¿Por qué? Porque estás haciendo la tuya y Dios no te creó en Cristo, no te salvó para que hagas la tuya, te salvó para que hagas la suya. Y parte de lo que Él enseña es anunciar las virtudes de mi Hijo, porque para eso te salvé. Eso es lo que dice Dios, que anunciemos las virtudes de Cristo acá en la tierra. Entonces, ¿cuáles son sus virtudes? Su carácter, su esencia, su naturaleza, sus obras, sus palabras, todo en Cristo es virtud. ¿Qué parte de Cristo no es virtud? Todo en Cristo es virtud, todo en Cristo es perfecto, todo en Cristo es admirable. Entonces, respondemos la pregunta esta, ¿cuáles son sus virtudes? Pero se desprende otra pregunta abajo, que es, ¿anunciar sus virtudes? No deberíamos estar más predispuestos a anunciar las virtudes de nuestros hijos, de nuestro equipo de fútbol o de nosotros mismos, que las virtudes de Cristo. Porque se nos ha dado un gran honor ser identificados parte de la familia de Dios. Somos muy honrados, somos hijos de Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de su Hijo, de nuestro hermano mayor, de Cristo, nuestro Salvador. El mundo necesita que anunciemos a Jesús. El mundo necesita que vos anuncies a Jesús. La iglesia también necesita que vos anuncies a Jesús y vos también necesitas anunciar a Jesús. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Jesús y darle a conocer. Cuando algo es tan importante, debe estar en una jerarquía superior a las otras actividades. Esto es parte del propósito por el cual fuimos salvos, anunciar las virtudes de Jesús. Y todo lo demás debe estar subordinado a esto. El Evangelio crea a la iglesia. Esto de anunciar las virtudes en la carta de Pedro, tiene más que ver con el evangelismo. Anunciar las virtudes de Jesús tiene que ver con darlo a conocer en el mundo caído, con ese mundo que nos trata mal. Anunciar sus virtudes en este mundo. El Evangelio crea a la iglesia recibe el honor y la responsabilidad de predicar el Evangelio. Hay un escritor que escribió un libro que en inglés se llama Dios el Evangelista, se llama Wells, y escribió esta frase: el Evangelio es el mensaje de salvación de Cristo. La iglesia es su expresión comunitaria más importante. Por tanto, la verdad sobre Cristo y su muerte deberían expresarse en la iglesia de forma tangible. Así, el Evangelio que creó la iglesia debería también ser la práctica de la iglesia. Nosotros como iglesia hemos leído por lo menos un libro donde hablamos de la importancia de la cultura del evangelismo. El evangelio, como dice Piper, no es algo que recibimos al inicio de nuestra vida espiritual y después no tenemos nada que ver, de la misma manera que uno entra a un parque de diversiones y agarra la entrada y después ni sabe dónde metió la entrada. Sino que el evangelio es el día a día nuestro. Tanto porque anunciamos sus virtudes como impacta en cada área de nuestras vidas. El evangelio es en jerarquía muy superior a cualquier otra área de nuestra vida, a cualquier otra actividad, incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, la mayoría de las actividades están supeditadas, están subordinadas a anunciar las virtudes de Cristo. Necesitamos, y el mundo necesita, que anunciemos las virtudes de Jesús. Y ahí vamos al versículo 10, de 1 Pedro 2:10. Primero Pedro 2:10 dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y establece un antes y un después, ¿no? Dice, no eran pueblo, no recibían misericordia, pero ahora ¿qué son? Son pueblo y son receptores de misericordia. No es lo mismo. No eran pueblo, no recibían misericordia, ahora son pueblo y han recibido misericordia. Y él está citando una profecía de Oseas 2:23, pero esto tiene muchas implicancias. Y Pablo las explica muy bien también en otros pasajes. Vamos a leer 3 pasajes. Vamos a Efesios 2, 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22.
Efesios 2, 11 al 22. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por las manos humanas, recuerden, lo hacemos más cortito, ustedes los que no eran judíos, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense qué cuadro, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Sin esperanza y sin Dios, pero ahora acercados a Dios por la sangre de Cristo. 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, a nosotros. Vino Jesús y anunció paz a nosotros que estábamos lejos. Y paz a los que estaban cerca también. Dice el 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Fíjense qué lindo lo que está diciendo. Son familia de Dios. 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense qué lindo lo que dice, son familia de Dios, son parte del templo de Dios, son parte de algo nuevo. Ustedes antes estaban lejos y ahora están cerca, son parte de la familia de Dios en la tierra. Fíjense, vamos a Tito, vamos a leer dos pasajes de Tito. Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Fíjense cómo la teología hace que Pablo y Pedro estén tan de acuerdo. Pedro lo dice de una manera, pero está diciendo lo mismo que dice Pablo. Los dos dicen lo mismo. Fíjense cómo estas personas, Pablo muy instruido, políglota, una teología impresionante, está diciendo lo mismo que lo que dice Pedro, un pescador con mucha menos escuela. Fíjense que la teología es la misma. Es hermoso ver esta coincidencia. Fíjense Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿cómo? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fíjense que relacionado a todo lo que hemos estado leyendo. Vamos ahí a Tito 3, 3 al 7. Ahí nomás al lado, Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero, y acá está el contraste de nuevo, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia,
por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Fíjense de nuevo, enfatiza una y otra vez que somos pueblo de Dios y que somos familia de Dios. Dice, bueno, leímos familia en este último pasaje, no, pero dice que somos herederos. Y el único que hereda es familia, es hijo. Entonces fíjense cómo se enfatiza esta identidad, se enfatiza un contraste con el pasado. Ustedes no eran pueblo, ustedes no habían recibido misericordia. Nosotros normalizamos ya en nuestra mente el cristianismo no judío, pero esto no fue siempre así. Imagínate el judío inmaduro pensando, pero yo soy parte del pueblo de Dios, y aquel no. Si ese orgullo que nosotros tenemos por los 2 mundiales que ganamos alimentó cosas en nosotros, imagínense lo que alimentó en Israel ser el pueblo de Dios, los dueños de la palabra de Dios, los dueños de la revelación. Luego Pablo en Romanos 1 al 3, bueno, más adelante también, habla de esto, de que decía, pero ¿de qué te jactas si fue por gracia? Y también Dios les había dicho en el Antiguo Testamento, no se jacten si los elegí a ustedes, no porque sean más que los otros o sean mejores, sino porque yo quiero mostrar mi misericordia. Pero los israelitas inflaron el pecho también, casi como argentinos, diciendo, somos el pueblo de Dios, ojo, Y de repente llega Dios en Cristo y dice, ahora, ya no hay más una pared que los separa. Los gentiles no podían entrar al templo, estaba el patio de los gentiles afuera del templo. Los judíos podían entrar, pero si eras de la tribu de Leví, podías entrar un poquito más adentro. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Ustedes tienen entrada ante el trono celestial. Pero, Señor, soy gentil. No importa. Vos no eras pueblo y ahora sí sos pueblo. Vos no habías recibido misericordia, ahora sí has recibido misericordia. Ahora sos mi familia, es lo que está diciendo Dios. Esto es hermoso, porque somos muy honrados por Dios. Vivimos recordando cuánto, o debemos vivir recordando cuánto nos ha bendecido, cuánto nos ha honrado Dios en Cristo. Hemos sido identificados, honrados y amados por el Dios viviente, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores. Y a veces nos falta tener ánimo. A veces nos desalentamos. ¿Por qué nos desalentamos? Básicamente por 2 cosas. Cosas que le pasan al cuerpo, porque envejecemos y nos enfermamos, y a veces nos desalentamos por eso. Pero también nos desalentamos por lo que hace el entorno con nosotros. Por lo que sufrimos en nuestros trabajos, nos desalentamos por lo que sufrimos siendo ciudadanos de un país corrupto, de gobernantes corruptos, nos desalentamos. Nos desalentamos. Y vemos cómo este mundo es hostil y nuestro propio cuerpo también es medio traidor con nosotros. Y Dios nos está diciendo, quédate tranqui, que el gobierno solo cambia y va a mejorar. Tampoco te dice, quédate tranqui, porque cada día tu cuerpo va a estar mejor. Lo que dice Dios es, recibí ánimo sabiendo quién sos. Cuán identificado, honrado y amado sos. Que esos son los 3 puntos principales de la prédica. Sos identificado, sos honrado y sos amado. Dios te dice quién sos y te honra con eso que te dice que soy, te da un propósito. Muy glorioso ese propósito, anunciar las virtudes de su Hijo. Y sos amado. No eras pueblo, pero ahora sos pueblo, y más que pueblo, sos familia de Dios. Y no habías recibido misericordia y no eras destinatario de esa misericordia, no eras receptor de esa misericordia. Y ahora Dios ha volcado su misericordia sobre vos. Te ha honrado. Y así como estos hermanos del pasado recibían aliento al reconocer su identidad, vos deberías hacer lo mismo y yo también. Y no es, sos re groso. El Dios, que es el más groso de todos, ha decidido amarte y hacerte parte de su familia. Este mundo va a pasar. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y lo que dice Dios en su palabra es que sos familia de Dios. Y nuestro ánimo tiene que estar ahí, en Dios, y en lo que Él hace con nosotros. Pedro sabía que sus lectores estaban desanimados por lo que el mundo había hecho y hacía con ellos. Y su manera de alentarlos, inspirado por Dios, fue recordarles su identidad en Dios. Entonces, cuando estés desanimado, recordar, analizar, ¿estás cumpliendo tu propósito? Porque muchas veces estás desanimado porque no cumplís con tu propósito. Y por otro lado, recordar, ¿quién es el que ha decidido amarte? ¿Quién es el que ha decidido honrarte? ¿Y quién es el que ha decidido hacerte parte de su familia? Dios. Hay aliento para rato si eso lo entendemos bien. Dios ha decidido amarte, honrarte y hacerte parte de su familia.
sos profundamente amado y honrado por el Dios vivo, por el único Dios que hay. Dios te ama. Vamos a orar para finalizar. Te invito a que ores donde estés y nosotros vamos a orar acá. Dios te bendiga.